Visto el domingo pasado el origen del pecado. ¿Dónde se originó el pecado? ¿En el cielo o en la tierra? Vuelvo a repetir, voy a hacer de cuenta que no escuché nada. ¿Dónde se originó el pecado? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. En el cielo. Ahora sí, en el cielo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Lucifer. De Lucifer. ¿Y cuál fue el pecado? Ser como Dios. ¿Dónde se originó el pecado en la tierra? Por Eva y Adán y Eva. Ajá. ¿Dios creó el pecado? No. Entonces, ¿por qué pasó el pecado? Por desobedientes. Por la codicia. Ajá. Y fue porque pues el hombre tiene un libre albedrío, ¿verdad? Hablábamos sobre el libre albedrío y cómo eso pues dio oportunidad al hombre de decidir pecar. Amén. Entonces nos quedamos en que Eva cayó ante la tentación. Veíamos el versículo en Primera de Juan 2:16 que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y veíamos que Eva cayó por estas tres áreas de la tentación, ¿no? Los deseos de los ojos, porque vio que el fruto era agradable a los ojos. Los deseos de la carne, porque vio que el árbol era bueno para comer. Y la vanagloria de la vida, porque vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Amén. Y pues ahorita vamos a hablar de los resultados del primer pecado del hombre. Vámonos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, los resultados del primer pecado es que en primera instancia ellos tuvieron conciencia de que estaban desnudos, cuando anteriormente en el capítulo 2 habíamos leído que ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Y ahora, en el capítulo 3, versículo 7, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y la reacción de ellos fue que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué tiene que ver el hecho de que hayan pecado con que ahora se sienten desnudos? ¿Qué opinan ustedes de esa situación? Porque ellos andaban desnudos en el huerto del Edén y dice el capítulo 2, lo leímos el domingo pasado, ¿no? Dice, y no se avergonzaban. Y ahora resulta que pecan y empiezan a sentir vergüenza. Dice el capítulo 2, versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Y qué pasó aquí? Conocieron ya lo que era el pudor. Conocieron que habían entrado en un estado de arrepentimiento. ¿El pecado trae vergüenza? Sí, porque es el remordimiento
El hombre y la mujer estaban desnudos delante de Dios y no se avergonzaban, porque no había nada de lo cual pudieran avergonzarse. Ay, no sé por qué se me reseca. ¿Quiere agua? No tengo. Pero una vez pecan, ¿qué sucede? Empiezan a sentirse avergonzados delante de Dios y dicen, estamos desnudos y necesitan taparse. El pecado, ellos nunca antes habían conocido lo que era la culpa y lo que era la vergüenza. ¿Estamos de acuerdo? A partir de este momento ellos sienten culpa y sienten vergüenza porque están contaminados, ¿cierto? Para ilustrarlo de una manera, si usted, por decirlo, invitan a una comida y usted lleva su vestido bien impecable, ¿no? Bien, vamos a suponer que usted se puso un vestido blanco para ir a esa fiesta y lleva su vestido impecable, ¿no? Usted llega así radiante. ¿Y a quién le ha pasado? Yo sé que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente a la hora de la comida, ¡chin!, se te regó todo. El café, el mole, lo que sea, ¿no? En el vestido. ¿Qué es lo que haces? No, pues aunque haga tremendo calorón, si traigo una chamarra me la pongo, ¿no? Porque qué vergüenza una mancha en mi vestido, ¿cierto? Si traigo un suéter me lo pongo, ¿no? Cualquier cosa que yo encuentre me lo pongo, ¿no? Ese es nuestro instinto natural, ¿eh? Ese es nuestro instinto natural. Y con un ejemplo muy sencillo, ¿no? La ropa. O si se nos ensucia de algo y veo la oportunidad de que hay un baño, voy rápido y le quito la manchita, ¿no? Pero no andamos, pero ya luego de que ya se nos manchó el vestido, pues no andamos pavoneándonos con el vestido como cuando estaba limpio. Me siento, me arrincono y de ahí no me muevo, ¿no? Y de ahí no me muevo porque qué vergüenza, el vestido ya está todo manchado, todo sucio, ¿sí? Entonces ahora imagínense el pecado. El pecado, que no es una mancha en un vestido, es una mancha en nuestro ser. ¿Y ante quién estaba expuesto el hombre? Nada más y nada menos que ante los ojos de aquel que todo lo sabe, ante los ojos de aquel que conoce nuestros pensamientos, escudriña nuestras mentes y pesa nuestros corazones. Nada más y nada menos que delante del Señor nuestro Creador. ¿Cómo no se iban a sentir avergonzados? Y en su inocencia el hombre trata de cubrir su pecado, tapándose con unas hojitas, pensando que eso era suficiente para cubrir su desnudez, pero realmente eso no era suficiente. Ahora vamos al versículo 11. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Entonces el hombre sintió, primero, consciente de su pecado, se dio cuenta que estaba desnudo y se cubrió. Consciente de su contaminación y consciente de su culpa, el hombre se escondió. En el versículo 10 dice, dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, vemos que el hombre inocentemente y vanamente trata de cubrir su pecado. Y eso es una tendencia del ser humano, cubrir su pecado. Obviamente que, por ejemplo, cuando una persona está en adulterio, está en fornicación, no lo hace a la plena luz de todo el mundo, porque no es algo de lo cual enorgullecerse, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace?
se esconde. Generalmente se esconde, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre siempre trata de esconder su pecado, ¿no? Bueno, hoy en día ya hay tanta maldad y tanta depravación en el ser humano que ya les enorgullece pecar, ¿no? Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios. ¿Sí estamos en esa diapositiva, Rafa? Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios. Y aquí vemos que estos dos seres creados que inicialmente estaban delante de la presencia de Dios, ahora buscan esconderse del Señor. El hombre equivocadamente ha pensado que puede esconderse de Dios. Cuando una persona busca la presencia de Dios y de repente cae en pecado, hablemos de un cristiano, ¿qué es lo primero que hace? Dejar de venir a la iglesia. Muchas personas han dejado de venir a la iglesia. Muchas personas han dejado de venir a la iglesia, pero no han dejado de venir a la iglesia porque el pastor les haya hecho algo, porque los hayan tratado mal, porque algún hermano los haya mirado feo. No han dejado de venir a la iglesia por eso, hermanos. Muchos, y tristemente y desafortunadamente, han dejado de venir a la iglesia porque prefieren seguir deleitándose en su pecado, y no vienen porque la palabra los confronta, porque la palabra los exhorta, y no resisten ser confrontados por la palabra de Dios, y dicen: mejor no voy, mejor me alejo. Muchas personas están en pecado, y ¿qué hacen si se encuentran con algún hermano por la calle? Se esconden, se cruzan, ¿no? Hacen de cuanta cosa. ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados, porque la persona cuando está en pecado, su instinto es huir, esconderse de la presencia misma de Dios y de todo lo que pueda representar esa presencia de Dios. Amén. Sin embargo, ¿piensan ustedes que el hombre puede esconderse de Dios? Alguien que me lea por favor el Salmo 139, del 7 al 13, con voz potente, por favor. ¿Del qué muestra? Salmo 139, del 7 al 13. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hasta el 13. Aún allí me guiará tu mano. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Dice la palabra: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si yo me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si yo me voy hasta el extremo del universo, ahí estás tú. No hay un lugar, hermanos, no hay un lugar donde nosotros podamos huir de la presencia de Dios. Usted puede huir de su mamá, de su papá, de su esposa, de sus hermanos, de la gente de la iglesia. Puede tapar su pecado debajo del tapete como lo hizo Acab y aparentemente tener una vida honorable. Sin embargo, amados hermanos,
hay alguien de quien jamás podremos escondernos, y es de los ojos de Dios que rodean toda la tierra. Amén. Jamás nos vamos a poder esconder del Señor. Sin embargo, aunque la reacción natural del ser humano es esconderse de Dios, es Dios quien toma la iniciativa de buscar al hombre. Amén. Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? Dice el versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Quién llamó al hombre? Dios. ¿Quién buscó al hombre? ¿Quién tuvo la iniciativa de acercarse al hombre? Si Dios no hubiera tenido esa iniciativa, hermanos, si Adán y Eva se hubieran escondido, hubieran huido de la presencia de Dios y no se hubieran acercado, simple y llanamente no hubiera habido redención para la humanidad. Pero es Dios quien busca la iniciativa, es Dios quien se acerca al hombre. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no tiene esa iniciativa de buscar al Señor. Es Dios quien nos llama, es Dios quien nos busca. Y nosotros en nuestro corazón no podemos decir: ay no, yo busqué solito de Dios. No, hermano, todos nosotros lo sabemos por experiencia propia. Alguien vino y me habló de Dios. O alguien dice: no, yo he escuchado testimonios, ¿no?, de personas que dicen: no, yo iba pasando por una iglesia, yo sentí que algo me jaló, yo sentí un impulso que me metía, ¿no?, a la congregación. Yo he escuchado ese tipo de testimonios, pero no es algo que el hombre busque por naturaleza. Es Dios quien se acerca al hombre. Amén. Lucas 19:10, y dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, a lo largo de las escrituras, amados hermanos, es siempre Dios quien se acerca al hombre. Pero aparte de que hubo un resultado en la actitud del hombre hacia Dios, también hubo un resultado en la actitud del hombre hacia los otros hombres. Y uno de las consecuencias o de los efectos del pecado es que nadie quiere caer solo, ¿cierto? Nadie quiere caer solo. El borracho no dice: aquí tengo mi botellita y me voy yo solito. No, ¿qué hace? Se jala al vecino, al amigo, al compadre, pero solo no se va al hueco. Siempre busca a alguien que le siga la corriente. El adicto no se va solo al hueco, siempre busca a alguien con quien hacerlo. Y el adúltero no adultera solo, siempre le dice al compadre: compadre, tú eres bobo, pues si tu mujer no se va a dar cuenta. Ya cambia ese modelito de 50 por 2 de 25, por favor. Actualízate, vecino. Actualízate, compadre. Esos son el tipo de consejos que dan, ¿no? Su disque amigo de la universidad no cae solo. Su disque amigo de la universidad o del trabajo le dice: ay, pero si una no es ninguna, tú si eres aburrido, tú si eres santurrón. ¿Tú cómo crees que vas a vivir la vida así? No seas tan aguafiesta, no seas tan zanahoria, no seas tan aburrido. Nadie busca, así dicen en Colombia, nadie busca caer solo. Nadie busca caer solo. Siempre quiere involucrar también a los demás, y eso fue exactamente lo que hizo Eva. Eva no estuvo contenta con decir: bueno, yo como y listo. No, Eva invitó a su marido y lo involucró en el pecado.
Eva tomó del fruto y dice el versículo 6, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, siempre el hombre va a buscar involucrar a otros también para que pequen. Nadie peca solo. Nadie peca solo. El de la gula dice, come, ¿no? Una rayita más a la cebra, ¿no? Una rayita no es ninguna. Tú come, no te preocupes, ¿no? Mira, si tú y yo ni tomamos, ni bailamos, ni nos drogamos, pues nuestro placer es comer, así que tú come, tú no te preocupes, ¿no? Hasta reventar, pero no cae solo, ¿estamos de acuerdo? Pero la gula es pecado. Entonces, amados hermanos, esta misma actitud que tuvo Eva se ha repetido en el ser humano por generaciones. Lo mismo. Y no solamente en el momento de pecar, sino también en el momento de ser confrontado por el pecado. Cuando Dios los confrontó en el versículo 11 y les dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva. ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí. Y eso es algo tan natural en el ser humano, tan natural que está presente desde la niñez. Porque lo malo nadie lo tiene que enseñar, lo veíamos en la clase pasada. A nadie le enseñan a hacer lo malo. Nos tenemos que esforzar para enseñarles a hacer lo bueno, pero lo malo ellos lo aprenden solito. ¿Qué hacen los niños chiquititos? Si hay alguien a quien echarle la culpa, se la echan, ¿no? Ahora sí que los que hemos sido hermanos, y hay varios, ¿no? En casa, y todos contemporáneos en la misma edad, ¿no? Hay varios chiquitos. Si le rompen el jarrón a la mamá, siempre hay uno que dice, ¿y quién rompió el jarrón? No, fue fulano. ¿Fuiste tú? No, fue fulana, ¿no? Pero desde chiquitos, ¿eh? Eso lo hemos experimentado los que tenemos hermanos más o menos de la misma edad, ¿no? Cuando éramos chiquitos, a mí mi hermano me echó la culpa de muchas cosas que yo no hice. Yo era bien boba. Y él era bien abusado, siempre rompía y me echaba la culpa. Entonces nos daban a los dos. Como nadie dice quién fue, pues pam, ¿no? Antes, ¿verdad? Cuando le daban a uno sus correazos. Para los dos, ¿no? Parejo. Y uno que ni la debía ni la tenía, pues ya, ¿no? Entonces, pero pues es algo que desde la infancia lo vemos, ¿no? El hombre siempre trata de culpar a otros. Si alguien está en adicciones, en borrachera, ¿qué dice? Ay, no, porque es que mi papá me abandonó cuando yo era un niño, y por eso, por culpa de mi papá, que fue un mal padre, por eso yo estoy así, por eso soy un borracho, por eso soy un adicto. No, pues, ¿y tú por qué no tuviste los pantalones de tomar la decisión de ser diferentes? Y ya tú viviste eso, ¿por qué quieres que tus hijos vivan lo mismo? Buscando un culpable. Buscan un culpable. Pero pues así como tú tuviste los pantalones de decidir seguir repitiendo el mal modelo, ¿por qué no tuviste los pantalones de cambiar y decir quiero para mis hijos algo diferente? No, pero qué fácil es buscar culpables. Qué fácil es echarle la culpa a otro de la responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces,
Si nosotros, como seres humanos, no tomamos la responsabilidad de nuestro propio pecado, si nosotros, como seres humanos, siempre buscamos un culpable por nuestras desdichas, por nuestras desgracias, y no tenemos los pantalones de decir, tengo un mal matrimonio por mi propia culpa, porque yo decidí casarme con un inconverso, un patán, un pegador. Yo solita lo decidí, a pesar de que mi mamá me decía, mira, mijita, tenga cuidado con ese hombre, mire, mijita. No, usted ahí ciega, sorda, muda, como Shakira, ¿no? Decidió irse con ese hombre que no le convenía y ahorita está pagando las consecuencias. ¿Quién tiene la culpa? No la tiene su mamá, no la tiene su papá, la tiene usted mismita. Usted solita se fue a meter allá. Ahora no busque culpables, ¿no? Pero siempre queremos desplazar nuestra culpa a otra persona y no aceptamos nuestros propios errores. ¿Qué dicen los hombres cuando se divorcian y se buscan otra? Ay, no, es que a esta la dejé. No, porque era bien cochina, porque no me atendía, porque era mala mujer, porque era no sé qué, porque era no sé cuándo. La culpable fue la mujer. ¿Qué dice la mujer? No, porque ese hombre no me mantenía, no y le echa toda la culpa al hombre. Pero nadie dice, yo tuve la culpa. ¿Por qué? Porque no atendí a mi esposo, porque no valoré mi hogar, porque no cuidé de ella, porque no proveía, porque no fui un varón que se pusiera en la brecha por su familia. O la mujer no dice, no, porque yo no era cariñosa con mi esposo, porque yo me la pasaba hablando mal de mi marido con las comadres, con la vecina, con mi mamá, con medio mundo, hasta que mi marido se hartó. No, porque yo me la quería pasar metida en la casa de mi mamá y no atendía a mi marido. No, pues, nadie reconoce su culpa. Nadie tiene los pantalones de reconocer su propia culpa. Sin embargo, hermanos, cuando algo está mal, todos tenemos algo de culpa. No, es que mi casa es un infierno, si usted viera. Mis hijos no me obedecen. No, si usted viera, mi mamá no me quiere. Hay algo de parte y parte, hermanos. Siempre hay algo de parte y parte. Lo que pasa es que no tenemos, vuelvo y repito, los pantalones para aceptar que nos equivocamos, para aceptar que cometemos errores, para aceptar que quizás mis hijos son rebeldes porque yo como mamá o papá no les he dado el cariño, el tiempo ni la atención. Y nada más digo, mis hijos son rebeldes, pero no digo yo como papá, hijo, perdónenme porque yo me equivoqué, porque yo he fallado, porque yo te abandoné, por lo que sea. No tenemos los pantalones para pedir perdón y reconocer nuestra culpa, ni como padres, ni como esposos, ni como hijos, ni como nada. Y mientras no reconozcamos nuestra propia responsabilidad en el pecado, las situaciones siempre van a estar igual, porque uno le va a echar la culpa al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y nadie reconoce su error. Por eso las familias no funcionan. Por eso las familias son disfuncionales, porque nadie acepta su parte y que necesita cambiar en eso. Siempre alguien le está echando la culpa al otro por lo mal que todo está. Por eso no funcionamos como familia. Porque si el esposo le dice algo a la esposa, ¡ah, pero tú también, tú eres peor!, ¿no? Y si la esposa le dice algo al esposo, ¡ah, no, pero tú qué me vienes a decir a mí si tú esto? Cuando alguien te dice que estás mal en algo, tú dices, ¿y este qué me viene a decir si este está peor que yo? ¿No? O este qué me viene a decir si este yo lo vi que hizo esto y esto. Y esa es nuestra reacción. Pero nadie dice, es cierto lo que me estás diciendo, tengo este error. Es verdad lo que me dijiste, me equivoco en esto. Nadie acepta, sino que enseguida, como Adán, ¿no?, nos defendemos, buscamos otro culpable.
pero no aceptamos que tenemos un error, que estamos mal. Amén. ¿O nada más soy yo? ¿O nada más soy yo? Ella también. El espíritu de Adán. El espíritu de Adán. Entonces, esa es la naturaleza del pecado, hermanos, que el propio hombre se rehúsa a tomar la responsabilidad de sus errores, de sus faltas. Amén. Entonces, para que haya una restauración de la relación del hombre con Dios, lo primero que tiene que haber es un yo acepto. Yo reconozco. Lucas 18:13, ¿qué dice? 18:3. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, se propició a mí, Propicio. a mí pecador. ¿Qué necesitamos para que haya el primer paso para que se restaure nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo? Reconocer nuestros errores. ¿Eso cuánto cuesta? ¿Eso cuánto cuesta? Decir me equivoqué. Y yo creo que yo creo, dicen que la palabra más difícil de pronunciar es perdóname, pero yo creo que la más difícil de pronunciar es me equivoqué. ¿Saben por qué? Porque el ego en el corazón humano, la soberbia en el corazón humano, nunca queremos reconocer nuestra parte. Siempre queremos culpar a otros y hacer nosotros las víctimas. No, yo aquí soy la víctima. Es que mi hijo es malo. Mi hijo es malo. Pero no reconozco, ¿sí?, que como papá yo he fallado. Es que mi hijo no me quiere, me desprecia. Pero no reconozco que yo me equivoqué, que yo he sido duro con mis acciones, con mis palabras, que yo lo abandoné, que yo no le di lo suficiente. No reconocemos. Y hoy en especial, Día del Padre, el mejor regalo que se pueden dar, amados hermanos, pídale perdón a sus hijos. Pídale perdón a sus hijos, para que su alma esté en paz. Hoy es un día muy triste para muchos, que dicen mi papá me dejó, mi papá me abandonó, yo no tengo nada que celebrar. Yo le digo a los papás, el mejor regalo que se pueden dar a sí mismos es pedirle perdón a esos hijos que usted tanto lastimó. Y por eso sus hijos no lo buscan, porque cada quien cosecha lo que siembra. Si sus hijos no lo buscan es porque eso fue lo que usted sembró en el corazón de ellos. Perdónenme. Si sus hijos no se acercan es porque eso es lo que usted sembró. Pero usted tiene oportunidad de redimir esa relación con sus hijos. Usted tiene la oportunidad hoy, porque todavía está vivo, de pedir perdón, de restaurar esa relación con sus hijos, de vivir en paz con sus hijos. Usted tiene esa oportunidad porque tiene vida y tiene a Dios en su corazón. Restaure la relación con sus hijos. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Aunque sus hijos ya estén grandes, cuarentones, casados, no sé, nunca es tarde, amados hermanos. Restauren la relación con sus hijos.
Es el mejor regalo que se puede dar el día de hoy. La maldición que trajo el primer pecado. El primer pecado trajo consigo maldición sobre la serpiente, maldición sobre la mujer, maldición sobre el hombre y maldición sobre la tierra. Vamos a capítulo 3, versículo 14. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo, a la serpiente, perdón, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahorita lo vamos a explicar. Maldición sobre la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Amén. Y hubo una maldición también sobre la tierra, en el versículo 18, cuando dice que la tierra iba a producir espinos y cardos. ¿Sí? Está dando también una maldición sobre la tierra. Entonces, el primer pecado, hermanos, trajo maldición sobre todo. ¿Sí? Trajo maldición sobre todo. El juicio sobre la serpiente, pues no sabemos realmente cómo era la serpiente antes, pero a lo mejor era un animal, a lo mejor tenía patas, no sabemos, ¿verdad? A lo mejor era un animal hermoso. Sin embargo, en el momento en el que el Señor maldice a este animal, le dice que pues será maldita entre todas las bestias, y que se iba a arrastrar y que iba a comer polvo. Entonces eso era algo que antes no sucedía con la serpiente. Estamos de acuerdo, porque si hubiese sido algo que sucediera antes, entonces no era algo que exactamente con lo cual el Señor le iba a castigar. A la mujer le dijo que al dar a luz iba a tener dolor y angustia. Fíjense que la mujer no quiere decir que antes pues no iba a tener hijos, sí los iba a tener, pero a lo mejor era sin dolor. ¿Pero quién tuvo la culpa? Ella, Eva. ¿Verdad? Eva tiene la culpa de esas contracciones tan tremendas que tienen las mujeres. Ella tiene la culpa, ¿no? Si no, nomás hubiera sido como que, no sé, una punzadita y para afuera, bebé, ¿no? Pero pues ahorita ya son horas de, ay, no, por culpa de Eva. Y dice el hombre, ¿dónde está? La sumisión a su esposo, ¿no? Y no solamente la sumisión a su esposo, sino en cierta forma el maltrato que la mujer ha sufrido por años ha sido por causa de esta maldición. Aún hoy, con tanta liberación femenina y con tantas leyes que apoyan a la mujer, hay mujeres que siguen siendo maltratadas
Hay mujeres que siguen siendo humilladas por un plato de comida, por un mal hombre. Porque hay hombres que como le dan un plato de comida a una mujer, las humillan, las golpean, las tratan mal, las avergüenzan. Hoy todavía muchas mujeres, y esto seguirá siendo siempre, siempre, porque es la consecuencia del pecado, fue la maldición sobre la mujer. Hay países donde pues las mujeres, ya saben, no pueden mostrar ni el tobillo porque si no las apedrean. Tienen que estar con el rostro tapado, no pueden ir a una escuela. Aún hoy en día, en pleno siglo XXI, hay países donde las mujeres no tienen ni voz ni voto, donde las mujeres están completamente humilladas. Y aquí en nuestros países tan modernos, disque modernos, jamás, y todo eso es a consecuencia de esta maldición. Sin embargo, amados hermanos, el Señor Jesús, ¿sí sabían ustedes que Jesús vino a redimir a la mujer? ¿Sí sabían ustedes que en un contexto cultural donde las mujeres no podían aprender la palabra, porque los que iban a las sinagogas eran los hombres, hubo mujeres como María que se sentaron a los pies de Jesús a ser enseñadas por el maestro de maestros? ¿Sí sabían ustedes que en una cultura donde la ley de Moisés decía que tanto hombre como mujer adúltera debían ser apedreados, la gente solo apedreaba a la mujer, pero hubo un Jesús que llegó y dijo: el que esté libre de pecados que tire la primera piedra, y levantó a esa mujer? ¿Sí sabían ustedes que entre los discípulos de Jesús, que aunque la Biblia no lo menciona como tal, y no lo menciona precisamente porque el contexto cultural no lo permite, dentro de los discípulos de Jesús había mujeres? En Pentecostés había mujeres que le seguían, como María Magdalena, como Salomé, como Juana. Había muchas mujeres que menciona la Biblia que seguían al maestro. ¿Sí sabían ustedes que en la Biblia habla de que había mujeres profetizas? ¿Sí lo han leído? Como Hulda, como Débora. ¿Sí lo sabían ustedes, hermanos? Que a quien Dios le dio el privilegio por primera vez de ver que la tumba estaba vacía y de ser portadoras de buenas noticias de resurrección fue a las mujeres. ¿Por qué las mujeres tuvieron que ir con Juan, con Pedro y con los discípulos a decirles Cristo resucitó? Porque el testimonio de la mujer en esa época no valía nada. Por eso ellas tuvieron que decirle: vayan a la tumba a ver lo que pasó, porque si ellas lo hubieran dicho a los cuatro vientos, no les hubieran creído por ser mujeres. Pero Jesús vino a restaurar y a redimir el lugar y la posición de la mujer en la sociedad. Entonces, aunque hoy en día, amados hermanos, muchos hombres quieren hacer a la mujer menos, muchos hombres siguen humillando a las mujeres, porque yo he conocido a mujeres humilladas, pero Jesús vino a redimir el lugar de la mujer en la sociedad. Por eso ninguna mujer se debe sentir menos. Jesús vino a redimir ese valor de la mujer en la sociedad. Aunque muchos hombres no las valoren, las maltraten, las pisoteen, las violenten, las maten, las violen, Jesús vino a redimir el lugar de la mujer. Amén, hermanas. Entonces nosotras somos amadas, redimidas, valoradas.
Sí hubo una maldición, sí hubo una maldición, pero en Cristo hubo una restauración. Amén. Bueno, y todavía falta, pero ya son las 10. Así que lo demás lo seguimos para el próximo domingo.